Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 28 de octubre de 2016. Con saludos, como es costumbre, para empezar para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. ¿Recién llegada de San José? Sí, llegué. ¿Viniste ahora de mañana? Sí, llegué justito, estuve ayer en la feria. Era a las 8 mi charla, así que terminó a las 9. Era medio arriesgado volverse. Y nos quedamos allí, así que hoy salí tempranito. ¿Estuviste con Rosario? Y aquí estoy. Estuve con Rosario, sí, estuvimos en esa lindísima cafetería. Ella después tuvo la gentileza de ir a mi charla y después sí sucumbió al cansancio. Y hoy temprano ya no estaba en el hotel, andaba recorriendo, por supuesto, callejeando como es su costumbre. Y bueno, creo que quedó allá cuando nosotros salimos para llegar a la Dentro de un rato vamos a escucharla de nuevo. Juan Grompone, buen día. Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf. Presente. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Y los que nos acompañan ahí atrás, a mis espaldas. Le estoy dando la espalda a varios de nuestros oyentes, algunos de ellos ganadores del concurso de cuentos en la versión Cuentos con Amigos, otros acompañantes que han venido con ellos. Vamos a saludarlos a ellos con un aplauso. Gracias por venir. Ahora empezamos con nuestra agenda, vamos a un primer asunto, de afuera. En Venezuela tendrá lugar hoy una huelga general convocada por la oposición en protesta por la suspensión del proceso previo al referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, una decisión que se tomó por el Consejo Electoral hace una semana. Ayer, Maduro decretó un aumento del 40% del salario mínimo y anunció que van a ser intervenidas militarmente aquellas industrias cuyo personal adhiera al paro. Además de promover la huelga general, la oposición prevé aprobar en la Asamblea Nacional, donde es mayoría, una declaración que coloca a Maduro en abandono del cargo, una figura prevista en la Constitución para cuando el mandatario no cumple con sus deberes. Podría citar otras pinceladas más, pero por ahí viene esta tensión otra vez creciente en Venezuela, que ha llevado a que el pasado lunes un emisario del Vaticano anunciara sorpresivamente la instalación de una mesa de diálogo con el Papa Francisco como gestor. Ustedes querían hablar de este tema y empezando por este último aspecto, por el del diálogo. ¿Quién? Gonzalo, dale, a ver. Bueno, yo francamente me tiene un poco perplejo la actitud del Vaticano con respecto a Venezuela, porque ustedes recordarán que hubo un primer diálogo en el cual participaron, si no recuerdo mal, el canciller de Brasil, el de Ecuador y el de Colombia, creo, y el Vaticano. Y ese primer diálogo, la situación no estaba tan mal todavía como está hoy día, y era una oportunidad para romper el hielo. Incluso la oposición, en el diálogo mismo, que fue televisado, lo vimos todos, se refería a Maduro como presidente, la primera vez que lo reconocieron como presidente, porque la oposición decía que la elección no había sido válida. A mí me llamó mucho la atención, y lo comenté en la tertulia, no me acuerdo si era la de los viernes, que el Vaticano, ante esa situación, enviara simplemente al nuncio apostólico que está residente en Venezuela, lo que era muy poquito, visto que los demás países, que no eran cualquier país, habían enviado su canciller. Yo pensé en ese momento, el Vaticano sabe que esto no tiene futuro, tiene mejor inteligencia que los demás y sabe que no tiene futuro y no se la va a jugar. Por eso me llama mucho la atención que ahora que la situación está mucho más difícil, mucho más compleja, mucho más tirante, mucho más peligrosa, después de esa reunión de Maduro con el Papa Francisco en Roma, de la que no sabemos nada, porque no ha trascendido absolutamente nada, aparezca esta propuesta de reunión en la isla de Margarita, que no es consultada con la oposición. Es muy difícil convocar a una reunión de mediación y que una de las partes se entere por la prensa de que ha sido. Me parece raro, para que en una primera, porque como ya veo que pues trajiste el relojito ese maldito. Sí, lo tengo. No lo trajiste. Está mejor. ahí en la estantería. Déjalo ahí. Pero sí, ya está.
Ya tiene que entrar Mauricio. Yo creo que es una situación cada vez más tensa. Digamos, las intervenciones exteriores contribuyen de alguna manera a buscar alguna salida. Ha habido muchas delegaciones que trataron de lograr que las partes negociaran. Es sorprendente una mediación papal sin haber consultado ante las partes, porque generalmente una cuestión de esta naturaleza se hace después de contar previamente con el sí, que en este momento por lo visto no estaba, solamente la voz de Maduro. Y lo que es más grave es que se tensa en una situación que puede conducir desgraciadamente a una confrontación de otra naturaleza. Pero tú decís que la iniciativa del diálogo tensa. No, que hay una situación tensa, que la postura de ser dialoguista en este momento en sí mismo, la palabra pierde contenido, porque en el momento que la oposición se moviliza, Maduro está diciendo que lo que propone es un diálogo. Es decir, que lo que es curioso que haya lanzado el Papa un diálogo de las partes sin haber consultado previamente a las partes, porque generalmente cuando dos presidentes se juntan, hay dos ministros de Relaciones Exteriores que discutieron los términos en que va a ser el encuentro. Sí, Gonzalo y Mauricio tienen inquietudes parecidas. Ana, ¿por dónde vas tú? A mí me parece que ese diálogo es en realidad la única carta de respaldo que le va quedando a Maduro, que está cada vez más solo en el poder. No hace más que repetir diálogo en cada una de las últimas apariciones, sumado a esos condimentos que intenta ponerle a la situación, como ahora subir el salario, o amenazar con la expropiación de las empresas que se sumen al paro. O sea, esas medidas absolutamente discrecionales y bastante rechazables. Está cada vez más solo en un país que está paralizado productivamente, y creo que es una crónica de algo muy anunciado lo que está pasando, ¿no? Bueno, ya empezó, hacía tiempo que estábamos esperando, tristemente esperando que empezara. Creo que el Vaticano, con esa actitud, lo único que hace... Las movilizaciones que arma el gobierno, el oficialismo, terminan siendo también multitudinarias, igual que las de la oposición. Sí, pero yo creo que él está solo en el poder. No tiene o no escucha a nadie que le explique que no puede seguir en esa vía, porque no tiene escapatoria por esa vía. Es absurdo. Podrá subir al 200% los salarios, si es que puede sostener económicamente eso, pero es un país paralizado económicamente, con actitudes absolutamente dictatoriales, del principio al final, todas. Hay una opresión política en Venezuela que nadie puede discutir. Entonces, ¿dónde va con eso? Creo que la actitud del Vaticano es verdaderamente curiosa, y que lo único que está haciendo es darle una carta de defensa en este momento a Maduro, que es decir, estoy en diálogo. Estoy en diálogo con el Papa, en todo caso, no más. Juan. Bueno, la inflación de Venezuela este año supera el 400%. De modo que el aumento del salario tiene su razón de ser. Y va a poder seguir, porque la máquina de imprimir bolívares no se detiene. De modo que lo único que pasa es aumentar a lo loco los salarios, significa aumentar a lo loco la inflación, y así sigue. Es decir, recuerden, por ejemplo, la inflación de Alemania, terminada la Primera Guerra Mundial, en que era por día, es decir, día a día se inflaba y se manejaban cifras de millones de marcos y decenas de millones de marcos. Eran los días que los marcos en la vereda era juguete de los chiquilines, sí, valía claro. Menos. Sí, habían la feria, una tapita de la feria de Tristán Narvaja se conseguían billetes de eso. Bueno, Maduro usó todas las chicanas posibles para evitar el referéndum, y ahora ante la huelga anuncia la confiscación o la intervención de las empresas que participen. Creo que es el fin, es decir, esto no es una situación de diálogo posible. ¿Qué diálogo posible hay entre yo me quiero quedar en el poder y hago todo lo posible para quedarme, y los otros que dicen lo queremos sacar del poder? ¿Qué diálogo? ¿Cuál puede ser el punto intermedio entre esos dos? Creo que no hay diálogo posible. Y lamento, esto termina muy mal. Lo lamento por Venezuela,
pero también lo lamento lo mismo por la gente que todavía sigue creyendo en el famoso socialismo del siglo XXI y en Maduro. Es decir, la gente en el Uruguay, la gente de izquierda en el Uruguay que todavía cree en eso, ¿no? y que sigue apoyando a Venezuela bajo cualquier condición, ¿no? Tengo lástima por Venezuela y también por estos compañeros de izquierda que piensan este disparate. Tú decías que todo termina de la peor forma. ¿Qué es lo que te estás imaginando? En una guerra civil. Esto termina el ejército en la calle, muertos a montones, no sé, la intervención de las Naciones Unidas, los cascos azules, algo así. Algo grave termina. Sí, justamente un oyente, celular terminado en 640, decía recién a propósito del planteo de Ana, que Maduro no está solo. El ejército se manifestó apoyándolo, claro, lo cual puede llevar a enfrentamientos graves. Sí, claro. Quizás yo cuando dije está solo, no me expresé políticamente solo. Claramente. Es políticamente solo. No tiene asesoramiento, no tiene rumbo, no escucha a nadie. Está en la sordera propio del que está en el pasillo de la muerte, porque eso solo tiene un final, ¿no? Eso solo tiene un final. Uno puede mantenerse 10 años, 20 a pura prepotencia, pero eso siempre tiene un punto final y siempre es amargo, ¿no? Entonces podrá tener multitudes y podrá tener el ejército, pero si no se escucha al otro... Sí, yo quisiera agregar dos cositas más. Una, que lamentablemente Maduro ahora habla de diálogo. Ha habido prácticamente un diálogo entre comillas, porque nunca sirvió para nada. En este momento hay un grupo conformado por Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, que supuestamente está activo en el diálogo. No ha servido absolutamente para nada. Mira, entonces, está bueno que lo hayas mencionado, porque creo que el oyente puede estar tan confundido como yo. ¿Cómo juegan estos dos diálogos? Porque está la iniciativa del Papa, con la que empezamos este enfoque, y desde antes está corriendo esta otra iniciativa, sí, que no tuvo ningún resultado. Pero se a la que Uruguay apoya, ¿no? Porque en sus planteos públicos, en sus comunicados públicos, Uruguay se manifiesta a favor de esa negociación, sí, la de UNASUR, porque viene de UNASUR. Sí, por último, eso es apoyable. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan, pero eso es apoyable. Pero hay una cosa más grave todavía, me parece a mí, en esta intervención del Vaticano, que es que puede perfectamente interpretarse también como una medida para dialogar, para postergar aún más el referéndum revocatorio, que es la única solución que tiene Venezuela en este momento. O sea, yo no creo que haya una solución con Maduro. Es imposible que haya una solución con Maduro. Entonces, el referéndum revocatorio es parte integral de esto. De Venezuela va a salir con un régimen que va a ser distinto al de Maduro. No sé cómo va a ser. Puede ser más militar, puede ser más civil, puede ser una mezcla, pero no va a ser con Maduro a la cabeza. Y entonces el referéndum revocatorio es fundamental. Y este llamado a un diálogo en este momento puede ser perfectamente interpretado como, bueno, ya que va a haber un diálogo, entonces el referéndum revocatorio no corre. Lo cual es un muy serio peligro, y yo creo que es por eso que la oposición, prácticamente unánimemente, incluso siendo el Papa Francisco una persona muy respetada en Venezuela, ha dicho que no va a la isla Margarita. ¿Por qué? Porque yo creo que lo están interpretando de esa manera. Es decir, son tácticas dilatorias de algo que no puede no hacerse. Si no se hace el referéndum revocatorio, entonces vamos a terminar, como decía Juan. Ahora, el gobierno ya había advertido que los tiempos no daban para que el referéndum revocatorio se hiciera antes de fin de año, como pretende la oposición, para que efectivamente esté en juego el cargo de presidente. Exacto. Con Nicolás Maduro. Ya había dicho que no daban los tiempos y todavía ahora tomó esta medida que suspende el proceso de recolección de las últimas firmas. Entonces, ¿cómo te imaginas tú, Gonzalo, que podría terminar habiendo referéndum revocatorio este año? ¿Quién y cómo lograría algo así? Yo lo veo muy difícil. Ya no va a haber, para ti ya no va a haber. Bueno, no, los tiempos tendría que ser este año, como tú decís. Tú decías que la salida pasa necesariamente por un referéndum de ese estilo. Exacto. Pero entonces... Y bueno, a menos que haya que el Papa Francisco diga, hagamos el referéndum revocatorio, escuchemos al pueblo, a ver qué es lo que dice el pueblo como parte del puntapié inicial para este nuevo diálogo. Ojalá lo haga, pero hasta ahora no ha habido ninguna indicación. Sí, la inmediación del Papa es como si estuviera oxigenando las posiciones de Maduro, digamos. Esa es la razón por la que
Ahora, en Venezuela tiene antecedentes muy curiosos en manifestaciones de esta naturaleza hace 15 años, creo que fue. La manifestación, porque la oposición no es monolítica, hay distintas corrientes, terminaron entrando al Palacio y deteniendo al presidente legítimamente elegido en aquel momento, que fue Chávez. Intervino el ejército para que lo liberara, no hubo un presidente en tránsito. Y además, de las cosas que pesa también en los mediadores, en el caso de Zapatero y los presidentes centroamericanos, esta es que, Maduro llegó a la presidencia por vía electoral. Digamos, eso también tiene peso en la gente que interviene para facilitar las cosas, pero en última instancia esto lo resuelve el pueblo venezolano. Y hay algo que todavía no se oyó con claridad, y hay una expresión que se repite que a nosotros nos pone la piel de gallina. Y es cuando habla que es un gobierno cívico-militar. Es decir, la presencia del ejército ya tuvo su participación en desquiciar el golpe que se dio cuando sustituyeron y detuvieron a Chávez, y en este momento hay que ver cómo van a actuar las Fuerzas Armadas, que parece desde el punto de vista orgánico lo que tiene más cara de fiel de la balanza, porque por el lado de Maduro y por el lado del vice de Maduro, el lenguaje que tienen, por más que hablen de dialogar, eso no lo traga ni un avestruz. Dice uno de nuestros oyentes, Juan no pone, Chávez cometió 2 enormes errores: 1, morirse; 2, el peor de ambos, la elección de Maduro. Bueno, buscó a alguien que no le hiciera sombra, como es típico. No, pero además hay una distancia enorme. El otro tenía carisma, tenía convocatoria, tenía capacidad de diálogo, aunque se mandaba unos discursos interminables, pero tenía más cintura política. Tiene que hacer abdominales.